Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tomémonos un café con Jesús. La verdad para mí es un privilegio estar aquí nuevamente, hoy con una palabra que pues viene entrando a mi corazón desde hace ya muchísimo tiempo. Pues mi hermana no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, ya llevamos así como enfermitos un buen tiempito, pero pues esperamos que para el próximo programa ya podamos estar al 100% y podamos estar bien junto con mi hermana para poder seguir con este programa que para nosotros ha sido una gran bendición. La verdad ha sido grandioso porque pues hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo, Dios me ha llevado como poco a poco a esa senda, a ese camino que pues donde Él quiere que nosotros estemos. La verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y todo se lo debemos siempre a Papito Dios. El programa de hoy es muy interesante, la verdad es un programa que llena muchísimo y que a pesar de que nos enfrentemos a muchas situaciones, sabemos que hay respuestas que nos van a doler muchísimo, pero que van a ser de mucha edificación para la obra de Dios. Amén. Entonces, sin darle más vueltas al asunto, vamos a orar para que sea Papito Dios quien nos enseñe, quien nos guíe y que sea Él a través de su Espíritu que nos entre la palabra en nuestros corazones. ¿Listo? Entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan especial, tan maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos un día más, un sábado más, donde podemos contemplar tu hermosura, tu belleza, un sábado donde hemos visto tu gloria, donde hemos visto tus maravillas. Sé que aún hay cosas que debemos aprender, sé que todavía estás moldeando nuestro carácter, pero tú siempre has sido fiel y este programa ha sido tuyo y para ti, solamente para ti, papá, porque has estado en cada situación y en cada momento. Pido que seas tú llegando a este lugar, enseñándonos, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos para poder escucharte y nuestros ojos para poder verte, papá. Porque sabemos que tú tienes algo especial para nosotros el día de hoy y que sin ti esto no sería posible. Quiero darte las gracias y que este programa llegue a las personas que tengan que llegar, a muchas personas que sabemos que en ti tienen confianza y seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como venía diciendo, es un programa que me lleva a mí, pues desde hace mucho tiempo. Poquito Dios me ha puesto esta palabra que pues ha generado mucho, mucho revuelo, por así decirlo, en mi alma, porque pues Él ha sido quien me ha guiado a través de todo lo que me ha sucedido y de todo lo que ha sucedido en la vida pues, de mi familia y de personal. Sinceramente para mí es un privilegio pues poder compartir con papá eh, todo lo que pues él ha hecho en mí. Y voy a ir al pasaje. El pasaje de hoy es Juan 14, 21, 24. Este pasaje es pues en el que vamos a estudiar la palabra del día de hoy. Y dice de la siguiente manera. Juan 14, 21, lo voy a leer en la versión Reina Valera para que lo tengan presente. Juan 14, 21, 24. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí
el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Eh, este versículo de el que tiene mis mandamientos y guarda es el que me ama. Cuando seguimos a Jesús, cuando empezamos a seguir a Jesús, vamos entendiendo que seguirlo a Él es guardar todo lo que Él nos enseñó, ¿cierto? Cuando guardamos todo lo que Él nos ha enseñado, cuando guardamos todo lo que Él nos enseñó a través de la Escritura, podemos entender que en Él tenemos una seguridad y es que los caminos de Él son perfectos. Y obviamente van a haber momentos difíciles, pero sabemos que todo tiene un propósito. Pero cuando hay momentos difíciles y nosotros queremos pedir algo, muchas veces la respuesta de Dios es no. Y aquí es donde llega el meollo del asunto, el problema. Cuando nosotros queremos algo especial, algo específico, entonces nosotros le pedimos a Dios y a veces la respuesta de Dios es no. Y sucede mucho en cuanto a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Cuando vamos a pedir un permiso en el trabajo, porque es importante, porque necesitamos hacer X o Y vuelta y el jefe dice que no, porque no se puede, porque no podemos cubrir ese puesto en ese horario, o le pedimos permiso a nuestros padres para hacer X o Y cosa y nos dicen que no, o cuando vamos a realizar una acción que requiera aprobación y la respuesta es no, nos vamos a sentir muy mal, nos vamos a sentir incómodos y vamos a discutir, ¿cierto? Vamos siempre a discutir. Cuando la respuesta es positiva, entonces no hay ningún inconveniente, si podemos salir al trabajo, si podemos salir a ese permiso, si podemos hacer ciertas cosas. Y el problema empieza desde que nos dicen que no, porque no nos gusta que nos digan que no. Siempre queremos ser aprobados, o sea, siempre queremos esa palabra, el sí. Que ese negocio, pero ese negocio no le conviene, pero queremos hacerlo porque para nosotros está bien. Y nos empiezan a hablar desde la perspectiva donde nosotros nos sentimos aprobados porque nos dicen que sí, y cuando nos dicen que no, nos sentimos rechazados, o sea, nos desaprueban. Y empezamos a analizar este contexto, empezamos a analizar todo este proceso, y es que muchas veces cuando nos dicen que no, siempre, por lo general, es porque es para nuestro bien. ¿Por qué? Porque por lo general cuando nos dicen que no, nosotros tendemos a discutir, pero no sabemos el por qué nos dicen que no y tampoco lo preguntamos. No nos interesa. No nos interesa saber el por qué nos dicen que no. No nos interesa saber el por qué nos dicen que no por X o Y motivo. Simplemente pensamos en que nos dijo que no y ya nos sentimos rechazados y empezamos a discutir y nuestro corazón empieza a tener rebeldía. Porque tenemos rebeldía. O pues cuando alguien nos dice que no y aceptamos ese no sin rechistar, es cuando empezamos a entender los no de Dios. Pero como no entendemos los no de Dios, empezamos a hablar, empezamos a, no rechistamos nada, rechistamos todo, ¿sí? Entonces, porque me dice que no, si mire, esto es esto, porque me dice que no, el permiso si es importante, no, pero sí, y empezamos a pelear y a discutir porque nos rechazan, no, o nos sentimos rechazados. Y los no de Dios
nos hace dudar incluso de Él. Cuando nosotros les pedimos algo a Dios, cuando nosotros le pedimos eh, cosas a Dios y oramos de verdad con esa fe y con esa certeza de que Dios nos va a escuchar, de que Dios nos va a responder ese sí y la respuesta de Él es no, aquí es donde empiezan nuestras dudas. Y como cristiano, como seguidor de Jesús, también dudamos cuando Dios nos dice que no, porque no entendemos realmente el por qué Dios está diciendo que no. No entendemos hasta qué punto podemos atrevernos a negociar con Dios, porque empezamos a negociar con Dios para que nos diga que sí. Entonces Él ya nos dijo que no, y es un no rotundo. Dijo no y punto. Pero empezamos a negociar con Dios. Dios, pero si voy a la iglesia más seguido o llego temprano a la iglesia, ¿tú podrías cambiar de opinión? O si ayuno 3 veces al día, 3 veces a la semana, perdón, si ayuno 3 veces a la semana, Dios, y hago esto, ¿tú podrías decirme que sí? ¿Podrías cambiar de opinión? Si yo ayudo al prójimo, ayudo a la vecina en el mercado, a llevar las bolsas del supermercado a la casa, ¿tú podrías decirme que sí? Y empezamos ese negocio con Dios, empezamos a negociar con Dios, empezamos a mirar qué podemos hacer para que Dios nos diga que sí. Pero la respuesta, cuando Dios dice no, la respuesta de Dios es no. Muy rara vez Él cambia de opinión, pero porque va de acuerdo a la voluntad de Él. Pero es muy rara vez, porque los no de Dios son no y punto. ¿Sí? Y pues a veces incluso no oramos cosas como Dios, necesito empleo. Son cosas buenas, oramos por cosas buenas. Oramos para que una persona se sane también, oramos para que por un trabajo, oramos para la salvación de un hermano, de un hijo, ¿sí? De un padre, oramos para que pues consigamos una pareja, oramos para que podamos tener ese apartamento, esa casa, ¿cierto? Pero muchas veces la respuesta de Dios, algunas veces la respuesta de Dios es no. Y las oraciones no son malas, son buenas. Y aquí es donde empezamos nosotros a dudar si Dios realmente nos escucha o si Dios realmente lo realmente nos escucha o simplemente se hace el sordo, ¿sí? O simplemente se hace el que no entiende nada, o simplemente se hace el que no sabe nada, o simplemente se hace el que no quiere nada conmigo. Creemos que ay, nos está ignorando, no nos está escuchando, él se hace los oídos sordos y uno sigue orando, pero él ya te respondió y la respuesta fue no. Sí, Dios, pero ese trabajo, mire, es que ese trabajo, mire, es un mejor sueldo. Yo voy a trabajar solo un domingo al mes y después ya no es un domingo al mes, sino ya son 2 domingos, o si no, ¿sí me entiende? Entonces empezamos a negociar con Dios y la respuesta de Él es no, no para eso. Y muchas veces no entendemos que los no de Dios traen algo especial, traen algo más allá, son muy importantes. Pero dudamos si Dios nos escucha o no. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios escuchó a Jesús, Dios sabía la angustia que él tenía, pero a pesar de todo, la respuesta de él fue no. Y siempre Dios nos puede rescatar, por lo general nos rescata de la prueba, pero muchas veces Dios permite que nos pase esa prueba para poder aprender algo. Entonces, por más de que nosotros digamos, Dios, ayúdame a pasar esta prueba, yo ya no quiero, quítamela, y Él va a decir no,
porque te va a forjar ese carácter, te va a forjar algo que está haciendo de parte de la voluntad de Dios. Y, y tenemos esa mala costumbre de preguntar, ¿tú me oyes en serio? ¿Me puedes escucharme? ¿Estás ahí? O sea, tenemos esa mala costumbre de dudar si Dios nos escucha, y Él nos escucha. Él escucha todas nuestras oraciones porque tenemos a Cristo. Por medio de Cristo es que somos escuchados. ¿Sí? Dios no es sordo. Dios escucha tus súplicas, Dios escucha tus gritos, Dios escucha tus anhelos. Pero por razones que muchas veces ni siquiera nosotros entendemos, Él nos va a decir que no. Él nos va a decir que no. A mí me ha dicho muchas veces que no. A mí me ha dicho muchas veces que no, y he orado y he clamado y me dice no, por ahí no es. Tranquilo, ya llegará su momento, por ahí no es. Pero yo también hacía, a veces hacía lo mismo de negociar con Dios y decía, pero Dios, mire, podemos cuadrar esto. Nos interesa esto, no nos interesa esto otro. Venga, pero podemos cuadrar por acá. Y pensamos que podemos negociar con Dios, pero no, realmente no podemos negociar con Dios, porque Él cumple su propósito. Y si el propósito de Él es decirnos que no, ¿qué hacemos? Nos sentimos como. Y aquí es donde llega un problema importante que nos pasa a nosotros los jóvenes, y es que perdimos ese modelo de autoridad. ¿Sí? Y cada vez vamos perdiendo ese modelo de autoridad. Porque cada vez que alguien nos dice que no, empezamos a pelear. Cada vez que alguien nos dice que no, terminamos alejándonos. Tal vez queremos ese que nos suban, que nos promuevan, y el jefe nos dice que no y promueve a otra persona, y empezamos, pero si yo sé más que él, si yo soy más sabio que él, si yo soy más inteligente que él, y cómo es posible que él me esté mandando, cómo es posible, ¿sí? Y empezamos a tener esos pensamientos, y perdemos nuestro modelo de autoridad. Nuestro modelo de autoridad empieza a perdernos desde que discutimos con nuestros padres cuando nos dicen que no. Desde que discutimos con nuestros jefes cuando nos dicen que no. Desde que discutimos con cualquier persona cuando nos dicen que no. Y seguimos rogando y seguimos insistiendo y seguimos y no nos falta esa autoridad. Peleamos con nuestros pastores cuando nos dicen que no. Peleamos con nuestros líderes cuando nos dicen que no, que por ahí no es, que todavía no es el momento. Pero mire, yo ya he pasado por esto, yo ya he sido esto, yo ya he hecho esto, ya he pasado por esto, ayúdeme que yo te ayudaré, dicen también. Y no, todavía no es el tiempo. Si ellos dicen que no, es no, y no pelees. Ya llegará su momento, ya llegará el momento cuando tú estés ahí al frente y te digan que sí. Pero por el momento, cuando Dios nos dice que no, es porque no. Y perdemos ese modelo de autoridad, perdemos todavía ese modelo donde sin rechistar nada empezamos a hablar y a pelear con los que nos dicen que no, y empezamos a pelear con Dios, y perdimos ese modelo de autoridad. Y cuando llegamos a Cristo nos dicen, inviten a Jesús a su corazón, inviten, haz esta oración, invítalo a tu corazón para que Él more en ti. Y el problema es que pues Jesús es un mal invitado. Y eso sí, Jesús es un mal invitado. Porque Él no quiere solo una habitación en tu corazón. Él no solo quiere ser el invitado de tu corazón. Él quiere ser el dueño de tu corazón. Él quiere ser ese que manda en tu corazón. Él no quiere un rinconcito de tu corazón. Él quiere ser el dueño de tu corazón. Él quiere mandar en tu corazón. ¿Sí? Y decimos que le entregamos nuestros pecados a Jesús, que Jesús elimina, quita nuestros pecados, quita nuestras cargas, pero hasta ahí. ¿Sí? Yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer
lo que yo quiera, lo que yo diga, pero tú solo quita mis pecados y ya, hasta ahí está bien. Y no, no, debemos entregar también que perdone nuestros pecados, pero hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Él, entender que sin la voluntad de Él no somos nada, entender que sin la voluntad de Dios, ¿qué seríamos nosotros? Él tiene un propósito, Él va a decir que no y muchas veces va a decir que sí, porque va dentro del propósito. Pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo algo banal, algo egocentrista? ¿Eso que estamos pidiendo cambiaría el mundo? ¿Eso que estamos pidiendo cambiaría el rumbo del mundo de la vida cristiana? ¿O solo cambiaría tu vida? Si solo cambiaría tu vida, creo que ya es momento de parar y decir, bueno, ¿qué pedimos? Hagamos la voluntad del Padre y nos falta esa autoridad, empezamos a perder la autoridad porque creemos que nosotros podemos ser autosuficientes, creemos que podemos ser autosuficientes, que podemos hacerlo todo, que podemos entender todo, que podemos, eh, eh, mejor dicho, que podemos con el mundo entero, que podemos conquistar el mundo porque podemos solos, porque somos fuertes. Y no, somos más débiles que cualquiera. Somos débiles, caemos muy fácil. Caemos tan fácil que, que hasta se burlan de nosotros, porque caemos muy fácil. No entendemos la verdadera razón del no. No entendemos la verdadera razón del no. Porque nunca le hemos preguntado a Dios el por qué nos dice que no. Nunca le hemos dicho a Dios por qué nos dice que no. Nunca le preguntamos. Tal vez si le preguntamos nos responda. Tal vez no. Tal vez va a decir no y punto. ¿Por qué? No lo va a entender. No lo vamos a saber por qué. No vamos a saber el por qué. Pero va a decir no y punto. Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo he orado muchas veces y Él me ha dicho que no. Y, y el problema es aquí. ¿Qué hago yo si Él dijo que no? Pero a veces sí negocio. Digo, pero Dios, ayúdame, que mira. Y empiezo a negociar con Dios. Pero es un domingo al mes. No. Con Él Él es, él es un mal negociante porque Él quiere ganar todo. ¿Sí? Si tú negocias con Dios, pierdes. Porque Él te quiere a ti. Él no quiere una partecita de tu corazón. Él no quiere un rinconcito. Él no quiere una parte de tu tiempo. Él quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser lo más importante en tu vida. Él no quiere solo un pedacito de tu corazón. Él no quiere un pedacito de tu tiempo. Él no quiere esta pequeñez. Él lo quiere todo. Y Él te va a dar el resto. Pero Él lo quiere todo. Que el primero en tu vida sea Él. Que lo primero que tú hagas en la mañana sea buscarlo a Él. Que lo último que hagas en la noche sea hablar con Él. Él te quiere en todo momento. Él te quiere siempre. Pero no creo que tú seas más importante que Jesús para que siempre te digan que sí. Cuando lo vemos hoy en día, la mayoría de padres le dicen que sí a los hijos solo por verlos felices. Y empiezan a hacer pataletas, porque lo he visto, porque trabajo en ese medio. Y empiezan a hacer pataletas y realmente hasta que no consiguen, los niños no consiguen lo que quieren por sus padres. No dejan y lloran y patalean y en la calle esto y en la calle lo otro. Y también se ha perdido ese respeto hacia los padres por los hijos, porque todo le dan y todo quieren así fácil, todo quieren desmenuzadito, todo lo quieren facilísimo, todo quito y se les olvida que tienen que trabajar por ello. Que el momento cuando les dicen que no, entonces ahí pierde todo. Ese es el momento en el que nos dicen que no, ahí
se acaba la autoridad para los hijos, porque entonces, no, yo lo tengo que conseguir y yo lo tengo que conseguir y yo lo tengo que conseguir. Pero Dios sabe en qué momento decirnos que no y en qué momento decirnos que sí. Y vuelvo y digo, no creo que tú seas más importante que Jesús para que siempre te digan que sí, porque a Jesús le dijeron que no. El Padre le dijo que no. El Padre le dijo no. Y no sé, tal vez es difícil comprenderlo, pero pues Dios sí sabía el motivo verdadero, perdón, de la respuesta. Porque Jesús, orando en el Getsemaní, eh, preocupado, sudando frío, sangre, llorando, y aún así Dios le dijo que no. Vamos al versículo Lucas 22:40, del versículo 40 al 46. Lucas 22, capítulo 22, verso 40 al 46, y dice: Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí, en este versículo, Jesús ora en el Getsemaní. Yo me imagino la escena, a veces me imagino las escenas para poder entender un poquito más sobre la palabra. Yo me imagino a Jesús orando, preocupado, ya tan estresado también, porque cuando sudan gotas es porque los vasos sanguíneos se rompen, y por se me olvidó el nombre, las sudoríparas, algo así, se me olvidó, después les averiguo bien. Y, y se revientan esos vasos sanguíneos y empieza a sudar sangre del estrés, de la preocupación. Eso pasa cuando usted está a un nivel de estrés y de preocupación tremendo. Y me imagino a Jesús diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo veo a Jesús ahí orando, clamando y clamando y clamando, clamándole al Padre, a Dios, clamándole y clamándole, diciéndole: pasa de mí esta copa si tú quieres, pasa de mí esta copa si tú quieres. Y Dios, escuchando, lo vimos en Hebreos, tal vez un ángel diciéndole: mire cómo está, ¿no lo vas a ayudar? Y él no. Dios no. Y ya cuando empezó a sudar sangre, cuando ya apareció, entonces dijo: bueno, vaya y fortalezcalo. Entonces vino el ángel, se le apareció, lo fortaleció, dijo: tranquilo, yo me imagino, tranquilo, todo va a estar bien, ya casi todo se acaba, en pocas horas ya todo se va a acabar. Y lo que le preocupaba a Jesús era que se iba a desprender del Padre, que todos los pecados de la tierra, todos iban a caer sobre Jesús. Y me gusta es cuando Jesús dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a pesar de que él estaba angustiado, a pesar de que él estaba triste, agobiado, sudando sangre, él
seguía diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo a Dios, obedeciendo a su Padre, porque él tenía un propósito. Jesús vino a esta tierra con un propósito, para morir por nosotros, para morir por mí, para morir por mí. Y cuando hablamos de la copa representa la ira de Dios. Entonces, por así decirlo, Jesús iba a ver la ira de su Padre. ¿Por qué? Por todos nosotros. ¿Todo para qué? Para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios, para que pudiéramos salvarnos. Fue el no más importante para nosotros los humanos. Ese no cambió la historia y la dividió en dos, antes y después de Cristo. Ese no fue uno de los más importantes para nosotros como seres humanos. Jesús bebió la ira de Dios, la que nos correspondía a nosotros, esa copa que nos correspondía a nosotros. Él la bebió para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos entrar en esa comunión con Dios, para que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros. Y el angustiado le dijo que no. El angustiado, triste, agobiado, porque sabía que iba a haber la ira del Padre y él lo conocía muy bien, porque todos los pecados iban a caer ahí. El Cordero, ese Cordero perfecto, iba a morir por ti, murió por ti, por mí. El tercer día revivió, venciendo la muerte. Ese Cordero al que el Padre le dijo que no. Ese Cordero al que el Padre le dijo que no. El teólogo James Parker habló sobre este tema y dijo lo siguiente: tal vez quiera fortalecernos en paciencia, buen humor, compasión, humildad o mansedumbre. Tal vez quiera enseñarnos nuevas lecciones sobre abnegación y sobre dejar de confiar en nosotros mismos. Tal vez quiera quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo y presunción. Quizás su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para las formas de servicio de las que en la actualidad no tenemos ningún inicio. Tal vez los no de Dios nos está preparando para un propósito, para cambiarnos el carácter, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de ver, para cambiar nuestro orgullo, para cambiar nuestras presunciones, para cambiar nuestra forma de hablar. Tal vez los no de Dios nos está enseñando algo especial que nosotros no entendemos ahora, pero que va a llegar el momento donde vamos a comprender. Después de que pase eso, vamos a comprender y vamos a decir: cuánta razón tenía Dios. Gracias por decirme que no. Porque si me hubiera dicho que sí, estaría tal vez perdido. Y a Jesús no fue el único que le dijo que no. Como a mí no es el único que le ha dicho que no. Que yo sé que a muchas personas, a la mayoría de las personas que seguimos a Jesús y que empezamos a seguirlo correctamente, nos ha dicho que no, papá. Pero en la Biblia hay muchos personajes que también Dios les ha dicho que no. Y podemos ver al rey David cuando suplicó por la vida de su hijo con Betsabé. Ya conocemos la historia del rey David con Betsabé. Él tenía que estar en la guerra, pues ya no fue por estar con Betsabé. Luego envió al esposo
a la primera línea de batalla para que lo mataran, literalmente lo asesinó. Fue un asesino, ¿cierto? Y Dios le dijo que ese bebé no iba a nacer, que se iba a morir. Creo que nació, pero que se iba a morir. El hecho es que se iba a morir. El bebé se iba a morir. Y David ayunó y oró durante días y días. Y clamaba y oraba. Yo me imagino a David allá, por favor, Dios, no lo vayas a matar, por favor, él es un niño, él es un inocente. Por favor, no lo vayas a hacer, por favor, por favor, por favor. Y, y, y Dios le dijo, no, ya lo había dicho, ya había tomado la decisión, ya había hecho todo. Y Dios le dijo que no a David. Al séptimo día, el niño murió. Esto lo podemos ver en 2 Samuel 12, el versículo 16 al 18. Igual, David, después de orar y ayunar, cuando vio que el niño murió, pues dijo, bueno, yo lo intenté y pues me toca aceptar. Y entró en la casa del Señor y adoró. En el versículo 20 podemos ver eso. Tal vez David estaba esperando un resultado diferente. Tal vez David estaba pensando que Dios iba a cambiar de opción por estar orando y clamando. Pero no era una oración que fuera la voluntad de Dios. Él ya había tomado la decisión. Además, ese hijo, pues, no había sido, digamos, bien visto porque había sido fuera del matrimonio, adulteró, ya sabemos la historia. Y Dios es el único que tiene derecho a tomar decisiones sobre la vida o la muerte. Pero a pesar de eso, David entendió y no se apartó de él. Él no se apartó. Al contrario, fue a la casa y adoró y tuvo una entrega más profunda. Entendió el dolor, pero sabía que Dios tenía un plan y que yo creo que David también entendía que se lo merecía. De cierta manera, yo creo que también David entendía que se lo merecía. Pero debemos entender que los no de Dios son no y punto. Otro ejemplo de esto es cuando en el Nuevo Testamento, cuando Dios le dice no a Pablo, cuando se iba a disponer a viajar por Asia para predicar, por Asia Menor para predicar, pero Dios le dijo que no. Pues eso en Hechos 16, 6, 9. Pablo pensó que había entendido el plan de Dios, que sí, que tenía que viajar por ese lado, cuando el Espíritu Santo le dijo que no. Él lo único que hizo fue escuchar y obedecer. No pudo hacer más. ¿Sí? Y después dejó Asia Menor y se fue a Macedonia. Allí fundó varias iglesias que impactaron el mundo. Pero la respuesta de Dios fue una obediencia instantánea y un cambio de dirección para que Pablo fuera a hacer su iglesia, que cambió también que impactó el mundo. Porque Dios tiene un propósito. Porque a veces nosotros no entendemos y los no de Dios nos llevan a otra cosa que estalla, algo más importante, no solo para nuestras vidas, sino para la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Cuando le obedecemos y Dios nos dice que no y lo aceptamos, aceptémoslo. Pero no solo Pablo fue en su vida ministerial, sino en su vida personal. Cuando Pablo vio un aguijón en la carne, en 2 Corintios 12, Pablo le suplicó en 3 ocasiones distintas, en 3 ocasiones que le quitara el aguijón, que por favor le quitara el aguijón. Quítame este aguijón que me duele, me está matando. ¿Y Dios qué le dice? No, bástate mi gloria.
No necesitaba que le quitaran ese aguijón. Bástate mi gloria. Con eso ya tienes todo. Pablo como que, está bien. En la debilidad soy fuerte. Dios le dijo, bástate mi gloria. Bástate mi gloria. Esa palabra, bástate mi gloria, le dijo que no, bástate mi gloria. Y tal vez cuando Dios nos dice que no y estamos muy inmaduros en nuestra fe, en nuestra creencia, en nuestro caminar con el Espíritu, cuando Dios nos dice que no y no lo entendemos, empezamos a buscar excusas y tenemos esa fe inmadura y nos empezamos a alejar de Dios por nuestra propia decisión cuando estamos en esa fe inmadura. Nos alejamos de Dios y buscamos una excusa y ese no se convierte en esa excusa. Es que Dios no sanó a mi bebé, es que Dios no restauró mi matrimonio, es que Dios no me dio el trabajo que necesitaba, es que Dios no me dio esto, es que Dios no hizo esto, es que Dios no hizo lo otro. Y ese no de Dios se convierte en una excusa. Pero tal vez no sanó a tu bebé, porque tal vez algo estaba pasando. Eso te iba a ayudar. Tal vez no salvó tu matrimonio, porque tenías que aprender a amarlo a él primero antes de amar a otra persona. Porque tal vez estabas idolatrando a tu esposa o a tu esposo. ¿Sí? Tal vez no nos dio ese trabajo porque nos iba a alejar de él. Porque nos iba a alejar de él, porque íbamos a trabajar de sol a sol y se nos iba a olvidar quién era él. Como lo hemos dicho en muchos programas, empezamos a amar más la bendición que nos bendice. No podemos seguir así. Los no de Dios nos permiten crecer, pero los no de Dios no nos puede no puede ser una excusa para alejarnos de Dios. Al contrario, que sea eso que nos motiva a acercarnos a Dios, porque sabemos que esos no vienen para algo más grande. Si nosotros permitimos que un no de Dios destroce nuestra fe, estamos jodidos. Pero si nosotros permitimos que un no de Dios nos fortalezca nuestra fe, ahí empezamos a ganar. Un no de Dios puede enseñarnos a soportar las pruebas, incluso cuando no las entendemos. Eso es muy importante. Y debemos entender que los no de Dios son fundamentales para nuestra vida, para nuestro crecimiento. Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Él sabe nuestros caminos, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que está a nuestro alcance. Y Él también sabe a dónde vamos a llegar con Él. Pero habrá decisiones que Él nos va a decir no y punto. Dios, dame ese empleo. No. Dios, ayúdame. No. Él tiene un plan trazado para ti, pero tienes que obedecerlo. Si Él dice que no, es no. Y voy a leer, ya para, digamos, concluir. C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, nos deja como este recordatorio que me gustó muchísimo y se los voy a leer. Dice, en cuanto a relación con los no de Dios, básicamente termina con esto. Imagínate a ti mismo con una casa, como una casa viviente, ti mismo como una casa viviente. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio, quizás, puedas entender lo que está haciendo.
está arreglando los desagües y deteniendo las fugas en el techo, y así sucesivamente. Sabías que esos trabajos debían realizarse y por lo tanto no te sorprendes. Pero en este momento comienza a golpear la casa, ¡pah!, de una manera que duele abominablemente y no parece tener sentido. ¿Qué se supone que está haciendo? La explicación es que él está construyendo una casa muy diferente a la que tú pensaste. Tirar una ala nueva, o sea, una habitación nueva, una pared nueva. Poner un piso adicional allí, correr torres allí, hacer patios. Pensaste que te convertirían en una casita decente, pero él está construyendo un palacio. Él tiene la intención de venir y vivir en él. A veces Dios nos dice no, no, no. Y pensamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y sufrimos y nos hacemos las víctimas, pero no sabemos que Él nos está construyendo para algo grande, para algo maravilloso. Y termina diciendo, no dudamos necesariamente que Dios hará lo mejor por nosotros. ¿Sí? No dudamos necesariamente que Dios hará lo mejor por nosotros. Lo que nos preguntamos es, ¿cuán doloroso será su mejor plan? Así como el apóstol Pablo, que tenía un aguijón doloroso, yo me imagino que le estaría doliendo muchísimo para que le clamara a Dios, quítame este aguijón de la carne, porque no era un aguijón literal, era un aguijón de la carne. Y que Dios nos diga, bástate mi gloria, calma y control. Calma y control, diría. Bástate mi gloria. Tal vez no lo entendamos hoy. Tal vez tenemos un aguijón. Tal vez solo necesitamos creer. Tal vez necesitamos ser fieles y seguir ahí. Tal vez Dios nos ha dicho que no en múltiples ocasiones y todavía no lo entendemos. Y todavía no ha pasado el plan para entender. Pero confía en Él. Como Él le dijo al apóstol Pablo, Él te lo dice a ti. Bástate mi gloria. Bástate lo que soy. Yo soy el gran yo soy. Bástate mi gloria. De mi espíritu. Bástate mi espíritu. Con Él lo tienes todo. Y es importante entender, no dudamos necesariamente que Dios hará lo mejor por nosotros, porque sabemos que Dios va a hacer lo mejor. Lo que nos preguntamos es, ¿qué tan doloroso será llegar a eso? Porque a veces va a doler mucho, pero si confiamos en Él, todo es posible. Todo es posible. Amén. Esto es para mí un privilegio, realmente, poder estar acá, sinceramente. Quiero darle las gracias por estar aquí, por ver este programa, uno más, donde sabemos que el Espíritu Santo está aquí, porque Él guía el programa es de Él. Yo solamente soy una herramienta para poder llegar. Espero que a muchas personas. Muchas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomemos un Café con Jesús en YouTube, en TikTok e Instagram como TUCJ_11. No olviden seguir las páginas de la iglesia como Rompiendo Muros en Facebook, Instagram y YouTube. Igual ahí abajo les dejo la descripción. No olviden darle me gusta, comentar y compartir. Sé que en algún momento alguien va a necesitar una palabra como esta y sé que les va a ser muy importante. La verdad, entendamos que los no de Dios son muy importantes para nosotros. Son no que cambian el mundo, son no que cambian nuestra vida. Nada, la verdad, espero que estén muy bien. No olviden que esto es Tomemos un Café con Jesús. Y recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga, que estén bien.